Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el arranque o inicio de compresor monofásico con super arrancador o super starter y capacitor permanente. Recuerden que el super starter es un dispositivo que combina un capacitor de arranque y un PTC en un solo encapsulado. Puede ser empleado desde tensiones de 110 o 120 voltios a 220 y para compresores con capacidades de medio HP a 10 HP. Sin embargo, para altas capacidades de compresores se recomienda que trabaje con el capacitor de marcha o permanente, que es el objetivo de este video. Con respecto al capacitor de marcha, recuerden que este dispositivo se identifica del capacitor de arranque por el color. Por lo general son de color gris o claro, aunque no siempre. Aquí por ejemplo tenemos uno de color negro, pero que es un capacitor de marcha. ¿Por qué razón? Por las bajas capacitancias. Entonces estos capacitores se identifican porque tienen capacitancias menores de 80 microfaradios. También se emplean para tensiones entre 120 o 220 voltios y verificando que su tensión de operación sea por lo general mayor que la tensión de la fuente. Entonces en este caso lo vamos a trabajar junto con el super starter. Bien, aquí tenemos los componentes del arranque: el protector térmico, nuestro super arrancador, el capacitor permanente y el compresor. Vamos a ver la conexión, analizarla. Vemos que desde la línea 1 sale un cable hacia el protector térmico y de allí hacia el pin común del compresor, mientras que el super arrancador se conecta aquí a los pines del capacitor, una conexión en paralelo como estamos viendo aquí y acá. Ahora vamos a tomar un cable que venga de la línea 2 o neutral y la vamos a conectar en uno de los pines del capacitor permanente, como estamos viendo aquí, y de allí vamos a trazar un cable que se llega directamente hacia el pin run o marcha del compresor. Recuerden que el run o marcha va directamente a la línea 2 o neutro. Bien, entonces ahora el otro pine o ramal de pines que tenemos aquí, que no está conectado con L2 o N, vamos a tomar un cable que venga hacia el start del compresor para terminar nuestro montaje. Bien, vamos a analizar cómo es el esquema de conexión eléctrico de esta configuración. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos, vean que el capacitor permanente está en paralelo con el super arrancador, como estamos observando acá. Por tanto, vamos a tener en cuenta como el funcionamiento del super arrancador. Entonces recordemos que él tiene una pastilla PTC en serie con un capacitor de arranque. Entonces en este caso, cuando tenemos una baja temperatura o cuando vamos a iniciar nuestro arranque, la pastilla PTC está fría y va a tener un valor de resistencia bajo, lo cual va a permitir un alto paso de corriente. En pocas palabras, cuando ya está a baja temperatura, en este caso se va a comportar como un switch cerrado. Por tanto, cuando demos energización, como en este caso vamos a dar energización, va a pasar corriente por ambas bobinas del compresor y va a pasar corriente en este caso tanto por el capacitor permanente como por el super arrancador. Entonces en este momento voy a tener a ambos capacitores, tanto el permanente como el de arranque, en paralelo. Entonces se van a sumar las capacitancias de ambos, me van a dar un poderoso torque de arranque que me va a permitir que el rotor vence su inercia y arranque sin ningún inconveniente. Pero después que arranca, esta corriente que está pasando por aquí va a comenzar a calentar la pastilla PTC. Entonces cuando la comienza a calentar, comienza a subir sus valores de resistencia hasta unos valores tan altos que va a limitar drásticamente la circulación de esa corriente por esa pastilla, llevándola a niveles inclusive del orden de los miliamperios. Por esa razón, en ese momento este PTC se va a comportar como un switch abierto, lo cual va a hacer que saque al super arrancador de aquí, pero que la corriente que pasa por la bobina de arranque circula por el capacitor permanente y se va a mantener activa, al igual que el capacitor permanente. Es muy importante recordarle que a pesar de que el switch que se comporta al PTC como un switch abierto, va a haber una microcirculación, vamos a llamarlo así, de corriente bajita que va a
permitir o va a mantener ese nivel alto de resistencia y va a mantener al super arrancador por fuera de esta operación. Entonces ese funcionamiento de ese PTC ya lo describimos en el video de la operación del relé PTC, que pueden ir a verlo en este canal para comprender cómo es que opera esta pastilla PTC. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo sería nuestra conexión acá. Vamos a tomarla paso a paso. Lo primero que vamos a hacer aquí es tomar una línea 1, que se vaya al protector térmico y del protector térmico al común del compresor, como estamos viendo en esta fotografía aquí. En el siguiente paso vamos a conectar los cables del super arrancador aquí al capacitor permanente, como estamos viendo aquí en la foto. Observen la fotografía. Perfecto. Aquí podemos ver el cable del super arrancador con el pin de ayuda. Mírenlo acá. Muy importante esa parte. A continuación vamos a conectar, veamos aquí, vamos a hacer un zoom, los cables, aquí uno hacia el ROM y otro hacia el start del compresor. Entonces vamos a hacer un zoom aquí a la foto. Vean, aquí tenemos los dos cables, uno que se va al ROM y otro que se va al start del compresor. Recuerden que aquí en este pin que está conectado al ROM es donde vamos a conectar la línea 2 o neutral de la potencia para terminar el circuito. Perfecto. Entonces cuando nosotros energizamos, en este caso, véanlo aquí, ya conectamos el cable. Cuando vamos a energizar, vemos aquí que va a circular corriente, véanlo por aquí, por ambas bobinas, lo cual me va a generar un campo magnético rotativo aquí en el estator del compresor, como están observando. Muy bien, circula corriente por el capacitor permanente y también por el super arrancador. Pero recuerden que esta corriente que pasa por el super arrancador va a calentar la pastilla PTC y va a hacer que ésta incremente su resistencia a niveles muy altos, prácticamente desconectando al super arrancador, como estamos viendo aquí. Sin embargo, la corriente sigue circulando por el capacitor permanente y obviamente por la bobina de arranque del compresor, manteniendo el campo magnético rotativo en el estator del compresor. Ahora vamos a hacer una conexión real de este arranque y lo vamos a analizar. Bien, aquí tenemos los componentes para el arranque del super arrancador con el capacitor de marcha permanente. Recordemos acá que tenemos nuestro protector térmico. Aquí tenemos el punto común, el punto de marcha y el punto de arranque. Bien, vamos a comenzar con nuestra instalación. Bien, vamos a coger aquí el pin que tiene el pin de ayuda y lo vamos a conectar en este lado del capacitor, y ahora el otro cable del super arrancador acá, vamos a conectarlo aquí en el otro extremo del capacitor con una conexión paralela. Bien, a continuación vamos a conectar, este es el cable de línea del sistema, lo vamos a conectar aquí en el plug del protector térmico que da comunicación con el común del compresor, ¿correcto? Ahora vamos a tomar el cable neutral o la línea 2, en este caso neutral, y lo vamos a conectar aquí donde, en este lado, donde conectamos el pin de ayuda. Miremoslo allí. Bien, a continuación vamos a hacer la conexión tanto del cable de marcha y de arranque del compresor. Bien, hemos tomado otro cable blanco para el cable de marcha. Ya sabemos que tiene que ir en este caso al neutro porque este es un compresor de 110, y aquí lo conectamos al plug, veanlo aquí, de marcha, y el extremo del cable lo vamos a conectar aquí en esta parte donde está conectada la línea neutral de alimentación. Ahora vamos a alimentar el arranque. Vamos a colocar este cable amarillo para identificarlo como arranque. Lo conectamos en el plug de arranque del compresor y de aquí nos vamos hacia el extremo del capacitor que no está conectado con la otra línea. Miremoslo aquí y vamos a hacer una inspección. Veámoslo acá. Bien, ya estamos listos para hacer el arranque. Bien, en este tipo de arranque, cuando demos la energización, va a pasar por un momento corriente por el super arrancador. Por esa razón vamos a tomar un
la pinza perimétrica para que midamos esa corriente, y después que se calienta la pastilla PTC, aísla al superarrancador, quedando operativo solamente el capacitor de marcha. Bien, entonces para ello vamos a hacer la siguiente prueba para que ustedes vean lo que estamos diciendo sobre cómo es el comportamiento de la corriente con este sistema de arranque. Ahora, si yo deseo conectar un ventilador, aquí tengo el neutro ventilador, miremos dónde vamos a conectarlo. Veamos acá, voy a utilizar el pin de ayuda, en este caso del superarrancador, miremoslo allí, que va con la línea neutral. Y ahora voy a hacer un puente aquí con la línea de alimentación del compresor del común. Bien, a partir de este momento estamos listos para el arranque. Bien, ya estamos listos aquí con la pinza perimétrica. Vamos a conectarla en el cable de aquí que une al superarrancador con el capacitor. Perfecto, vamos a acomodarnos un poco aquí. Y a partir de este momento, cuando arrancamos, vamos a ver una corriente y después se va a volver cero. Hagamos el arranque. Vean la corriente y vean cómo prácticamente ya estamos en cero. Vean ahí. Vean que se va reduciendo de a poquito hasta llegar a cero. Entonces, ¿qué pasó aquí? Significa que la corriente pasó por el superarrancador, pero la pastilla PTC se calienta y lo aísla. Y ahora vamos a darnos cuenta que a partir de este momento queda operando el capacitor permanente, y por eso debe estar pasando corriente por el cable amarillo. Vamos a verlo aquí, cable amarillo, miremoslo, y ahí tenemos la corriente del cable amarillo. Véanlo allí. Perfecto. O sea que con este arranque tenemos funcionando ambas bobinas del compresor con un campo magnético rotativo en el mismo o en el estator del mismo. Bien, doy las gracias por la observación de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.